Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsan de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron a sus padres a los profetas, a los falsos profetas. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, de favor, hermanos. Queridos hermanos, seguimos escuchando en la primera lectura a San Pablo. San Pablo ocupa también palabras, pudieran parecer bastante duras, pero la invitación detrás de es afiarnos del Señor a poder tener una fidelidad tal para con el Señor como Él la tiene con nosotros. Me llama la atención, hermanos, porque la lectura de hoy sigue estando en la misma línea. Hay en la misma línea que la que escuchábamos ayer, en la invitación a la fidelidad, a poder vivir de manera que busquemos agradar al Señor y que no tengamos una manera de desagradarle, más pensando lo más clásico, ¿no? Que somos buenos porque no hacemos muchas cosas como los demás, pero aunque tú no hagas lo de los demás, el simple hecho de juzgar, el simple hecho de recriminar, el simple hecho de sentirte quizás superior muchas veces, ya ni decirle a las personas de afuera, al esposo, a la esposa, a los hijos, eso al final ya nos hace igual de pecadores que los demás. No tenemos entonces ese ser tan buenecitos como pensábamos. Decía yo respecto de ayer, decía Pablo, no se engañen, y había un listado, ni los estos, ni estos, ni estos podrán entrar en el reino de los cielos. Hoy vemos unas palabras aún todavía más, hermanos. Vemos que Pablo nos propone las vocaciones al matrimonio o a la vida célibe. De todas maneras, en las dos se puede uno encontrar con Dios. Marca un poco que una es más excelsa que la otra, llamémoslo así. Él marca que permanecer total para Dios en el celibato es mejor como estado de vida, pero no hace mejor a la persona. ¿Por qué? Porque en las dos estilos de vida podemos encontrarnos con el Señor y vivir de una manera que demos un testimonio que ilumine al mundo para querer encontrarse con Dios. Lo que dice Pablo, la dificultad que tiene el casado es la cuestión de la carne. Y como la semana pasada, hermanos, la cuestión de la carne no es referirse a la índole sexual. La cuestión de la carne es que quizás el esposo o la esposa busquen querer ser más agradable a Dios en el servicio, pero como tienen la responsabilidad de la casa, del esposo, de la esposa, eso puede frenarles. De hecho, vemos que sucede que cuando a veces el hombre o la mujer quiere ir más a la iglesia y encontrarse con Dios, le ponen el freno. Oye, es que no, porque tenemos que tener más tiempo para nosotros, debemos vivir más para nosotros, y le frena. Pero no obstante, ¿cómo pueden ser la manera de dar testimonio, de agradarle a Dios? En el respeto, en la confianza, en la entrega, en el servicio mutuo, en esa manera de amarse, dando el testimonio del amor de Dios y no del amor del mundo. Por eso es que es excelsa la vocación del matrimonio, porque hay una manera de santificarse, hay una manera de ser agradables a Dios, viviendo la fidelidad, no solamente a Dios respecto del sacramento, sino también viviendo la fidelidad mutua hacia los esposos. Por eso, hermanos, es excelso, también es excelsa la vocación al celibato, porque es una manera, llamémoslo, no sé si esté bien dicho, un poco más perfecta de darte todo, de que en teoría no haya nada de que divida el corazón,
de que no haya nada que te pueda confundir para servir al Señor y para servir al prójimo. Pero eso no exime que a lo mejor pudiéramos estar mal, pudiéramos también pecar, y eso nos puede romper la manera de servir, de agradarle a Dios y de servir y de llevar al encuentro con Dios al prójimo. Por ello, hermanos, al final de cuentas, Pablo lo que invita, insisto, es a tener esta fidelidad para la vocación, que hagamos todo lo que está de nuestra parte para que esta fidelidad a la vocación, a lo que Dios nos llame, se mantenga, no se rompa. Y en este sentido, ¿qué es lo que está de fondo? Dejarnos investir por la gracia, dejar que la gracia sea la que actúe en ti y en mí y a través de cada uno de nosotros, que sea esa gracia de Dios, esa santidad, la que resplandezca en nosotros. Por ello, hermanos, decía Pablo, estás casado, no te separes de tu esposa, eres soltero, no te cases. Si Dios te concede un estilo de vida, permanece en ese estilo de vida, no lo cambies, no lo modifiques, para que ahí también veamos que a veces el demonio intentará engañarnos. Yo no dudo que en la vida a veces haya circunstancias difíciles y uno quiera botar la toalla, pero bueno, al final, si es que viene de Dios, ¿qué toca? Dejar que el Señor nos dé y haga lo que tenga que hacer para que el estilo de vida que nos ha concedido lo amemos sobremanera, lo vivamos, lo asumamos y seamos felices en ese estilo de vida que nos concede. Por otra parte, hermanos, en el Evangelio me llama la atención, escuchamos estas palabras de San Lucas y empieza diciendo, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, dichosos los que son perseguidos. Me llama la atención, hermanos, porque en esas palabras, ¿qué muestra? Que tienen bienaventuranza aquellos que han sido decepcionados por el mundo, aquellos que el mundo no les ha bastado, aquellos que habían puesto su esperanza en el mundo y el mundo les ha fallado. Les dice dichosos porque muestra que no se ha acabado nada. Tenemos la manera de volver a encontrarnos con el Señor, de tomarnos de Él y de tener una vida nueva y una vida en plenitud, una vida verdadera, sin tener que preocuparnos de volver a ser decepcionados, porque el Señor no decepciona, sin tener que preocuparnos de qué pasará, porque en el Señor no hay zozobra, en el Señor hay plenitud. Por eso, hermanos, es interesante escuchar estas palabras, porque el Señor nos muestra la gran misericordia, el amor que tiene para con todos nosotros. Y me llama la atención porque también se lamenta de aquellos que tristemente siguen esperanzados en el mundo, en el dinero, en los afectos, en lo material, pero el Señor les previene, porque el mundo los va a decepcionar. Aguas, porque si el mundo los decepciona, tienen que saber que no se ha acabado todo como los primeros. No se ha acabado todo, hay mucho por hacer, recomenzando la vida en Dios. Hoy, hermanos, tú y yo no sé cómo estemos, si ya somos de esos que han sido decepcionados por el mundo, de los que hemos sido decepcionados por los afectos, de los que hemos sido decepcionados por la realidad material, porque entonces, ¿qué es lo que queda? Con total humildad, adherirnos a Dios, con total simplicidad, entregarnos a Dios, para que Dios vuelva a hacer su obra en nosotros. Y aquellos que a lo mejor seguimos cimentando en las cosas, pedirle al Señor, Señor, ayúdame, para que antes de que sea yo desencantado del mundo, mejor pueda prendarme a ti, para que antes que el mundo me dé la patada por el trasero, pueda yo estar dependiendo totalmente de ti, que toda mi vida esté unida a ti. Por ello, hermanos, ojalá veamos que el Señor siempre nos da un camino de vida en Él, que el Señor siempre, sus palabras son para venir a reconfortarnos, que sus palabras son para venir a rehacernos, que sus palabras son para mostrarnos que podemos ser liberados, que podemos ser sanados y que podemos tener esa vida que tanto anhelamos, pero el único camino es Él. Por ello, hermanos, que el Señor nos ayude para que, como decía la aclamación al Evangelio, alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Ojalá nosotros estemos totalmente queriéndonos ser saciados por Dios, queriendo tener y recibir todo absolutamente de Dios, que hoy nosotros ya no esperemos nada de nadie, solamente de Dios,
Por ello, hermanos, que el Señor nos ayude para que en verdad podamos contemplar este gozo de estar, de servir, de permanecer y de actuar día a día por Dios, por ese amor de Dios, para que con el testimonio de vida, estando en Dios, podamos encaminarnos con nuestros prójimos al encuentro de Él, para que llegando al cielo juntamente podamos alabarle y bendecirle toda la eternidad. Que así sea. Nos ponemos de pie. Hagamos nuestras